sí, ¿qué son los layouts? Primero que nada, digo, esto ya lo expliqué, pero de igual forma lo voy a retomar. Antes que nada, como habrán notado, un archivo SAML se compone de una estructura de 3 elementos. En este caso, en el caso del archivo SAML se compone de un page, una página, que si lo tomamos como ejemplo viene siendo la sección de aquí arriba, el content page. Tenemos el layout, que en el dado caso de nuestro proyecto de Visual Studio viene siendo este stack layout. Y lo que viene siendo los componentes o controles. ¿Ok? Cada uno de ellos se compone de manera jerárquica, siendo los pages la base de cada una de nuestras pantallas hechas en Xamarin Forms. Los layouts siendo la estructura o el esqueleto de cada una de las pantallas. Y pues los componentes o controles vienen siendo pues todo lo que queramos utilizar o toda la interactividad que queramos con el usuario. Una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que viene siendo cada uno de los layouts existentes. En sí, como mencioné antes, el layout es un contenedor que se encarga de organizar todos los componentes o controles que hayamos creado o que hayamos agregado. Estos layouts en sí, como son contenedores, pueden incluso combinarse entre sí. Es decir, pueden haber contenedores dentro de otros. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado, más que nada a la hora de generar múltiples contenedores, ya que esto podría tener un poquito de problemas a la hora de tener un mejor rendimiento en la aplicación. ¿Sí? Esto más que nada lo digo porque hay dos layouts que de hecho los tengo en paréntesis, que en este caso es el Absolute y el Relative. Son los layouts que más consumen debido a que son los más complejos, tanto de utilizar como de mantener. Digo, más adelante aquí en esta explicación les voy a decir cómo se componen, pero de preferencia es recomendable que se utilicen tanto el stack layout como el grid como el flex layout, ya que esos tres son las versiones más básicas de cada uno de los layouts. El Absolute y el Relative pueden ser usados si solamente la interfaz que les van a mostrar o la interfaz que quieren construir es demasiado compleja para que los otros lo puedan crear. Y bueno, vamos a ir por cada uno de ellos y voy a explicarles cuál es la ventaja y desventaja de cada uno. Primero vamos a empezar con el más básico y en este caso viene siendo el stack layout. El stack layout lo que hace es organizar de manera secuencial o consecutiva, ya sea horizontal o vertical, todos los componentes que tengamos dentro de él. Al ser un layout que realmente es básicamente como una fila, pues realmente no consume muchos recursos. Es el más básico. Y de hecho, creo que habrán notado su comportamiento en lo que hemos estado haciendo las pruebas. Podrán ver que en la aplicación que estamos desarrollando, o más bien en la aplicación de ejemplo que estamos viendo, podrán ver que los controles que yo he estado agregando se han estado mostrando de manera secuencial. ¿Sí? Bueno, no Sí. específicamente de manera secuencial, sino que en base a la posición en la que están dentro del stack layout. ¿Sí? Podrán ver que si lo traducimos de manera que se vea en la aplicación, podrán ver que el stack layout muestra primero el slider de color verde, que es este de aquí. Luego el slider azul, bueno, el azul con negro, este mero, este que tenemos aquí. Luego tenemos el label, que es el que nos está mostrando el valor del slider. Luego la cajita, que tenemos el cuadrito que se había hecho aquí. Luego, pues tenemos lo que viene siendo el otro label que se rota.
Y al final tenemos lo que viene siendo el botón, primero dando prioridad obviamente al botón que se crea por medio de SAML y después dándole como última prioridad al botón que se crea por código. ¿Ok? Todos estos controles fueron agregados de manera secuencial y realmente ese es el comportamiento principal del stack layout. Ojo, pueden agregar incluso otro stack layout dentro del mismo. De hecho, podemos hacerlo por este ejemplo. Vamos a comentar esta sección. Y para poder dejar nada más este botón de aquí. Nada más vamos a comentar esta parte para que no tengamos problemas con los botones. Y vamos a agregar bueno, si quieren para que sea un poquito más vistoso, vamos a agregar mejor el box view. Y vamos a hacer que vamos a ponerlo así. Y listo. Bien. Si esto lo tomamos así como está, obviamente lo que nos va a mostrar solamente es el cuadro que ya hemos creado. Pero si yo agrego no solamente este, sino que otros, vamos a agregar otros. Por cierto, para poder duplicar código es con control D. Pueden copiar la sección que ustedes seleccionaron y ya con eso pueden agregar una copia del mismo. Uh-huh. Ok. Podrán ver que en efecto yo agregué estos 4 cuadros de manera sin necesidad de decirle en qué orden quiero que vayan. Por sí solo el stack layout me hizo que se viera de esta forma. Sin embargo, otra de las propiedades que tiene el stack layout es la orientación del mismo. La orientación que puede tener dichos cuadros puede ser obviamente horizontal o vertical, siendo que por defecto los controles se van a ver de manera vertical. Si yo cambio los controles que se vean de manera horizontal, lo que va a pasar pues es que los cuadros que vimos de manera vertical se van a ver todos acostados, de manera distribuida de manera equitativa. ¿Ok? Podrán ver que en vez de estar distribuidos de manera vertical, están distribuidos ahora de manera horizontal. El hecho de que se vean así es un problema de que por defecto estos cuadros estaban orientados para que solamente se vieran centrados de manera horizontal, para que no se mostraran todos ¿cómo se llaman? No se llenaran de manera horizontal dentro de la pantalla. Pero si cambiamos eso al vertical, vamos a agregar esta sección a los demás. ¿Ok? Ahora se van a ver ya directamente centrados, pero de manera horizontal. ¿Sí? De igual forma, como mencioné antes, ustedes pueden agregar múltiples layouts dentro de este mismo. Incluso, por ejemplo, puedo agregar, digamos que esta sección de aquí, vamos a copiar estos mismos cuadros, pero vamos a agregarlos por otro stack layout dentro de este mismo stack layout, pero que tenga como diferencia
su orientación sea horizontal. Y para diferenciarlos, vamos a ponerles un verde. Verde como color. Y no ver. Ok, ya tenemos lo que viene siendo un stack layout de manera vertical, el cual tiene 4 cuadros que por defecto van a mostrarse de manera vertical. Y hasta abajo tenemos otro stack layout que nos va a mostrar otros 4 cuadros verdes, pero de manera horizontal. Ok. Ok, como verán, en efecto, agregué no solamente el stack layout original que mostraba los 4 cuadros, sino que también uno interno que muestra otros de manera horizontal. Y como mencioné antes, realmente no tiene que estar específicamente en alguna sección para que se muestre al final. Pueden incluso ponerlo en medio de estos. Y estos mismos cuadros se van a mostrar exactamente en medio de los que ya hemos creado. ¿Ok? Se muestra exactamente como se muestra aquí. ¿Ok? Y pues bueno, este vendría siendo más que nada el comportamiento principal de lo que tenemos con el stack layout. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a cómo se comporta este componente o este control? No. Bueno, bien, vamos a pasar a lo que viene siendo el siguiente layout. Y ese es el grid. El grid, a diferencia del stack layout, lo que permite es organizar cada una de las pantallas que tengamos por medio de este layout mediante filas y columnas. Estas filas y columnas pueden ser distribuidas, o más bien, sí, distribuidas ya sea de manera porcentual para poder comportarse de manera diferente en base al tamaño o resolución de la pantalla, o darle un valor de manera estática para que así no cambie independientemente del tamaño o resolución de la pantalla. ¿Sí? Por ende, por sus facilidades de que tengamos unas pantallas más complejas, este es uno de los controles más usados, ya que pues nos permite aprovecharnos de todo el uso de la pantalla que tenemos en ella. Bien, vamos a hacer un ejemplo de lo que viene siendo este tipo de layout. Para eso, vamos a agregar, un nuevo folder en el cual vamos a poner los layouts para que no tengamos mucho problema con el de main page. Vamos a agregar un nuevo content.
Y este va a ser el ejemplo para el grid. Bien. Ya que tenemos creado esto, vamos a hacer una modificación del layout ya existente que nos ofrecen. ¿Ok? Para poder crear un grid, simplemente requerimos de utilizar su palabra reservada. Y una vez hecho eso, podemos de igual forma agregar la cantidad de controles que queramos. Vamos a agregar igual un button. Este mismo vamos a agregarlo varias veces. ¿Ok? Bien. Ya que tenemos esto, en teoría deberíamos poder compilarlo, ¿no? Pero si yo compilo esto, va a ocurrir un error. O más bien no un error en sí de compilación, sino un error de diseño, o más bien un error de muestra. ¿Alguien me podría decir por qué me sigue mostrando el stack layout y no me sigue mostrando el grid? Y no me muestra el grid. Porque está referenciado a la carpeta views y no a layouts, ¿no? Sí, en efecto, estamos utilizando una carpeta diferente. Recordemos que, recuerden lo que les había mencionado cuando entramos a la opción de apps. Aquí es donde tenemos una propiedad llamada MainPage, que es la que va a ejecutar la página que se considera como la carpeta views, sino a la carpeta de layouts. Digo, pueden mantener esta carpeta, al final de cuentas también podemos usarla, pero también tenemos que hacer una referencia a layouts para poder utilizar la clase de gridExample y así hacer que la página principal ahora sea la del grid. Bien, podrán ver que de hecho el grid no se comporta de la misma manera que el stack. Podrán ver que ahora en medio de la pantalla tenemos un botón gigantesco con el nombre de ejemplo. ¿Sí? Eso es debido a que el grid por defecto, o más bien de manera, sí, por default, tiene solamente una fila y una columna. Ajá. Así que solamente se va a mostrar por defecto todos los controles en la primera fila y en la primera columna, que es la que ocupa toda la pantalla. Para poder especificar, para poder mostrarles lo que viene siendo, o más bien para poder definir cuántas filas y columnas quiero que tenga este grid, es necesario utilizar las propiedades que este tiene. Para ello, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a poner lo que viene siendo el row definitions. Lo que va a hacer es permitirnos agregar por medio de comas, en este caso, cuántas filas queremos. En este caso, por ejemplo, yo quiero 3 filas de 10 por 10 por 10, ¿sí? Que estén de tamaño 10. ¿Ok? Y lo mismo aplica para lo que son las columnas. De igual forma, puedo poner 10, 10, 10, lo cual me hace, yo les puedo decir al grid que yo quiero 3 filas y 3 columnas. Ahora, si vemos esto, posiblemente se va a ver muy pequeño, tomando en cuenta que puse el tamaño 10. ¿Ok? Y podrán ver que, en efecto, ya he movido cada uno de los botones que he creado a su respectiva fila y su respectiva columna. Ajá. Tenemos pues los primeros 3 botones que representaban pues la primera fila y cada uno de ellos está en una diferente columna.
De igual forma, los siguientes dos botones que están en la segunda fila están representados en cada una de las columnas. Y por último, pues el último botón que tenemos que está representado en esta última fila y obviamente está en la última columna. ¿Ok? Hasta aquí por ahora. En cuestión de cómo se genera y cómo ordenamos un controles en el grid, ¿hay alguna duda? ¿O en un momento en el que se hayan perdido? No. Bueno, muy bien. Ahora, ¿a qué me refiero con la sección de el grid.columnSpan y rowSpan? Estas dos opciones o estas dos propiedades definen cuántas filas o cuántas columnas quiero que utilice dicho control. Ajá. Por ejemplo, yo quiero que este último ocupe 2 columnas. Ujú. El valor que tienen que poner en el column o row span es la cantidad de filas o columnas que quieren que ocupe. Sin embargo, tienen que tener cuidado con más bien con la posición en la que está el control, porque lo que va a hacer es extenderse desde la posición inicial de dicho control. Es decir, que a partir, en este caso, como está en la fila, perdón, es por columna, perdón, como está en la columna 2, que es la posición 3, que es la última de estas, va a tratar de expandirse afuera de la última posición. Es como si tratara de extenderse a una cuarta o quinta posición de la columna, pero no existen. Por lo cual, lo que va a pasar es de que este mismo control no se va a ver igual que si lo compilo. O sea, que si lo muestro aquí y a pesar de que ponga 2 columnas, van a ver lo que pasa. ¿Sí? En este caso, como las filas y columnas las tenemos de manera estática, o sea, no hemos cubierto todo el espacio que hay no hemos cubierto todo el espacio que existe en la pantalla, va a extender lo que le sobra a la pantalla de las columnas, ¿sí? Se va a ver así. Pero, si yo cambio la posición, digamos, de la fila 0, quiero que, perdón, fila 2, y que está en la columna 0, lo que va a hacer es simplemente extenderse las columnas a partir de la posición original. En este caso va a cubrir tanto la posición 0 como la posición número 1 de la columna. Como mencioné, a partir de la posición original en sus columnas, con el column span va a extenderse, en este caso 2 posiciones a partir de la posición original, es decir, la suya propia y la que le sigue. Aquí podrán ver que en efecto está utilizando 2 columnas para poder mostrar dicho control. Y lo mismo pasa con lo que viene siendo el row span, que en este caso aplicaría para las filas. Por ejemplo, esto aplicaría para, por ejemplo, Yo podría hacer que se muestre más. Podrán ver que ahora el tercer botón de la primera fila está ocupando todas las filas consecuentes a partir de la fila original, que en este caso era la 1. La 1, la 2 y la 3 las está ocupando, ya completando las cantidades de posiciones que quiero ocupar. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a su funcionamiento de cómo funciona el row span y column span? No, ninguna. Bien. Ahora, posiblemente lo habrá notado y es el hecho de que obviamente una aplicación no la vamos a hacer en una
esquina inferior en la esquina superior izquierda de la pantalla, ¿verdad? Para ello, necesitamos que, por ejemplo, tal vez necesitemos que esa sección esté en toda la pantalla. Para ello, las definiciones de las columnas y las filas no solamente pueden ser agregadas de manera estática, sino también de manera porcentual, como lo había mencionado. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos distribuir de manera equitativa, bueno, equitativa en base a lo que necesitamos, toda la pantalla para que ocupe todas esas filas y esas columnas. Por ejemplo, digamos que yo quiero ocupar todo el ancho de la pantalla que tenemos aquí, quiero ocuparlo todo el ancho de aquí para que se distribuya de manera correcta las columnas. Así que para ello, digamos que en base a un 100% de la pantalla, yo quiero ocupar tal vez, por ejemplo, el 30% de la primera fila en, en ella, o sea, la primera fila que ocupe el 30%, que la segunda ocupe tal vez un 40% y que el 30% restante que lo ocupe la tercera fila. Ajá. Si bien es cierto que aquí se muestran de manera estática, la forma en la cual nosotros podemos ponerlo de manera porcentual es utilizando un asterisco al final de cada número. Esto lo que va a hacer es comportar la pantalla, dividir la pantalla ahora sí de manera porcentual y poner en cada una de las filas su respectiva distribución. 30, 40, 30. ¿Sí? Vamos a que lo puedan ver. ¿Ok? Podrán ver ahora que en efecto ya distribuyó las filas, ahora sí, al todo lo alto de la pantalla. Una disculpa, lo confundí con las columnas. Pero ahora podrán ver que, por ejemplo, la fila de en medio es un poco más grande que las filas de superior e inferior, ya que esta está ocupando en base a pues un 100% de lo que tomamos como la pantalla, pues el 40% de la misma. ¿Ok? Y por ende también podrán ver que las filas, los otros botones se redistribuyen otra vez en base a lo que les pusimos. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con las columnas. Digamos que, por ejemplo, estas, no sé, tal vez quiero distribuir ahora que una columna sea solo el 20%, la otra que ocupe el 70% y el otro restante, pues se lo damos a la última columna. Y por ende podrán ver que ahora, dicho y hecho, se redistribuye dichas columnas de nuestra aplicación en base a lo que le pusimos. Podrán ver que la parte de en medio o la columna de en medio tiene muchísimo más espacio que la última columna, que es a la que le dimos el 10%, y la primera columna, que es la que le dimos el 20%. ¿Ok? Esta es la manera en la cual ustedes pueden distribuir de manera de manera porcentual lo que viene siendo cada una de sus filas y las columnas. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, bien. De igual forma, no solamente pueden mantener o crear las filas y columnas de esta manera. Ustedes también pueden distribuirlas. Digo, si realmente no les gusta que se vea de esta manera, o sea, que realmente se vean las filas y columnas así directamente, ustedes pueden ponerlas de manera separada. Por ejemplo, de esta forma, ustedes pueden definir la cantidad de filas
columnas que ustedes quieran, simplemente agregando la misma distribución. ¿Okay? Esta es otra forma en la cual ustedes pueden definir las filas y columnas. En base a la cantidad de definiciones de filas, en este caso, es la cantidad de filas que se van a crear. ¿Ok? Esta es otra de las formas que ustedes pueden crearlos. De igual forma, esto aplica para las columnas. Pero si realmente lo quieren ver un poquito más minimizado, pues esta es la forma más rápida, por así decirlo. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos dentro de lo que viene siendo el grid? Si notaron, podrán ver que tenemos separaciones dentro de cada una de las filas y columnas. Puede darse el caso de que, por ejemplo, ustedes no quieran que se vea dicha separación. Para ello tenemos otras dos propiedades que nos apoyan en eso, que por defecto siempre están en 1 para poder dicha separación en la fila y columna. Estos se llaman column y row spacing. Estas nos permiten, como menciona su nombre, mostrar o establecer el espaciado que deban tener cada una de las filas y columnas dentro de nuestra pantalla. Si nosotros establecemos esto en 0, las filas y columnas pues van a estar todas pegadas. O no más bien pegadas, sino van a estar como que con un mínimo. ¿Sí? No sé si nota la diferencia, pero realmente esto es lo que minimizó lo que viene siendo las filas y las columnas, las filas y columnas que tenían. Si mal no recuerdo, también tenemos otra que nos permite usarlo, pero si mal no recuerdo, tal vez esté aquí. El padding también nos permite minimizar lo que viene siendo el espaciado que hay entre cada fila y columna. ¿Sí? Bueno, hasta ahorita, por ahora, en cuestión del comportamiento del grid, ¿hay alguna duda o aclaración que necesiten con respecto a este componente? Ok. Bueno. Bien, vamos a proseguir con lo que viene siendo el siguiente layout. Y este es un pequeño primo de lo que viene siendo el grid y el stack layout. El flex layout es reciente, realmente este creo que es el más nuevo que tenemos dentro del apartado de los layouts. Y lo que hace básicamente es tener un mismo comportamiento como el que tenemos con el stack layout, pero con la diferencia de que nos permite organizar de manera más parecida a lo que viene siendo el grid. Ajá. Digamos que es como que un tipo de combinación con ambas. Pero lo ventajoso de esto es de que podemos definir la dirección a la cual queremos que se organice. Por ejemplo, podemos hacer que se organice de manera inversa o de manera que referencie o que se muestre de manera más equitativa con las columnas o filas. Ahorita les digo cómo se comporta. Este layout realmente es, si bien es cierto que es nuevo, realmente es muy poco usado. Más que nada porque realmente no hay muchas pantallas o no hay muchos ejemplos en los cuales se puedan utilizar o realmente no es algo que otros layouts tal vez no puedan hacer. Véase por el ejemplo que mencioné, que es un primo básicamente del stack layout y del grid. De hecho, uno de los ejemplos más sencillos, de hecho, que también lo muestra la documentación de Microsoft, es de que, por ejemplo, un layout en el cual
quieran cargar imágenes de diferentes tamaños, este es un buen layout para poder utilizarlo. Bien, vamos a crear dicho layout dentro de nuestro apartado de proyectos. Vamos a agregar a lo que viene siendo nuestra carpeta de layouts. Vamos a agregar este. Y ahora vamos a modificar esta parte. Vamos a quitar este label. Y también recordemos que hay que modificar esta parte de aquí para que haga una referencia a la clase. ¿Okay? Bueno, ya que tenemos esto, vamos a empezar, obviamente, con el nombre del layout que vamos a utilizar, que en este caso es el del Flex Layout. Y vamos a poner lo que viene siendo la cantidad de label o la cantidad de controles que queremos ordenar. En este caso vamos a poner de ejemplo un label. Y este mismo vamos a copiarlo un poco. Y veamos cómo se comporta sin ninguna configuración. ¿Sí? Por defecto, como se mencionó en la presentación, el Flex Layout tiene el mismo comportamiento que el Stack Layout. Por defecto, ya que este va a mostrar de manera secuencial los componentes que ya hayan sido agregados dentro del layout. En este caso, en este caso no está tomando el valor por defecto que utiliza el Stack Layout, que es en vertical, sino que en este caso el Flex Layout lo toma de manera horizontal. Ajá. Pero al igual que el Stack, también lo toma de manera secuencial. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con respecto al Stack? Como mencioné antes, una de las diferencias es la propiedad de dirección. Esta propiedad lo que hace es darnos la capacidad de seleccionar diferentes formas en las que queremos mostrar dichos datos. En este caso nos ofrece 4, lo que viene siendo la forma de columna, la forma de fila y sus versiones en reversa, o sea que los va a mostrar al revés. Si por ejemplo, ya que por defecto muestra como si fueran en fila, al ponerlos en columnas, podrán ver que ahora nos lo muestra de manera como si fuera un stack layout, en forma de columna. Pero no solamente tiene la capacidad de mostrar una dirección. De hecho, igual podemos hacer una prueba con la columna en reversa, nada más que hay que diferenciar estos. El ejemplo 1 al 6, vamos a poner que sea en reversa. Y ahora, ojo, y ahora nos va a mostrar ese mismo ejemplo, pero a la inversa. No solamente la columna lo va a mostrar, o más bien la información dentro del layout lo va a mostrar de manera inversa, que en este caso el label 6, que es el de hasta abajo, lo mostró hasta arriba ahora, sino que también lo muestra en base a la alineación. ¿Ok?
va a invertir la alineación a la cual están mostrados dichos componentes. ¿Ok? Si se preguntan, ¿es posible cambiar la alineación de los ítems sin afectar el ordenamiento de los mismos? Y sí, de hecho sí existe. Existe un componente, perdón, una propiedad, el cual nos permite alinear dichos controles que tenemos para que no sean afectados por la dirección. En este caso, la alineación de los ítems, donde podemos poner en donde queremos que estén, ya sea centrado, al final, al inicio o que ocupen todo el espacio disponible. Yo esto lo pongo centrado, por ende, va a mostrar todos los componentes o toda la información de los componentes de manera centrada. A su vez, también tenemos otra propiedad. Otra de las propiedades que también podemos utilizar a la hora de ordenar esta información es lo que viene siendo el flex layout.basis. Esto, por así decirlo, es como poner un valor o un tamaño por defecto en cada uno de los componentes, ¿sí? Eso es como definirle que, por ejemplo, todos tengan por altura 200. ¿Ah? Sería igual que ponerles esta misma propiedad a cada uno de los componentes. Sin embargo, por medio del flex layout, podemos hacer que este mismo pueda obtener cada uno de ellos este mismo valor. ¿Sí? Y al igual que con todos sus hermanos que son los layouts, también podemos ingresar múltiples flex layouts dentro de otros. ¿Ok? Hasta aquí. Por ahora, ¿hay alguna duda que haya surgido con respecto al comportamiento del flex? ¿Se entiende ahorita? Digo, no voy a ser que de repente esté desconectado. Sí, no, por el momento todo bien. Bien. Ok. Bien, entonces podemos pasar a lo que viene siendo los siguientes layouts. Bien, el absolute layout. Voy a poner un poquito de paréntesis en este apartado y voy a tratar de explicar lo que viene siendo el absolute layout de la manera más clara, más que nada porque posiblemente exista alguna confusión, más que nada con la cantidad de propiedades que necesitas para configurarlo. ¿Ok? Así que si de preferencia nos pone un poquito de atención con esto. Bien, el Absolute Layout lo que tiene de ventaja con otros layouts es que este permite organizar a los componentes que tengamos de manera libre. ¿A qué me refiero? Este layout no está limitado, por ejemplo, con la necesidad de tenerlo de manera secuencial del stack layout, la necesidad de poner filas y columnas del grid o la necesidad de el direccionamiento del flex. El Absolute Layout lo que te permite es poner por medio de coordenadas cualquier control que tú hayas puesto dentro de dicho layout. Realmente este Absolute casi no se usa a menos de que tu aplicación sea vista por un conjunto de dispositivos específicos. ¿Sí? De hecho, los más famosos realmente, pues, por ejemplo, he puesto como ejemplos, por ejemplo, los estaciones de metro, los restaurantes, universidades, cines, etcétera, donde la mayoría de los dispositivos en los cuales se ven son pantallas interactivas que tenemos dentro de dichos establecimientos. Ya que estos no varían en cuestión de resolución ni tamaño, pues realmente este layout puede servir para ello. Bien.
Vamos a hacer un ejemplo con dicho layout para empezar a explicar cada una de las propiedades o la forma en la cual se tiene que crear. Vamos a empezar agregándolo. Vamos a agregar un nuevo ítem. De igual forma, vamos a modificar el app para poder inicializar este layout. Y bien. Bueno, ¿cómo se define o cómo se definen cada uno de los componentes que tengamos dentro de un absolute layout? Bueno, primero que nada vamos a cambiar esto a un absolute layout. Cuando un componente es creado dentro de un absolute layout, este tiene heredado de dicho layout un conjunto de propiedades al igual que el grid. Estas propiedades vienen siendo dos en específico, que son las más importantes. Una de ellas viene siendo el layout bounds. Los voy a empezar a escribir aquí. En este caso, la primera viene siendo layout bounds. La otra que viene siendo layout flags. ¿Okay? Estas dos propiedades se heredan a los hijos de todo absolute layout. Estas dos propiedades definen dos cosas. ¿Ok? El layout bounds define el posicionamiento de dicho control en la pantalla. ¿Cómo se llama? Esas posiciones se definen por 4 elementos, ¿sí? Que viene siendo la posición en X, la posición en Y, el ancho y el alto de dicho control. Estos valores pueden ser tanto estáticos como absolutos. ¿Sí? Esta sección es la más importante porque es la que vamos a utilizar más seguido para poder posicionar cada uno de los controles. Pero, ¿a qué me refiero con cada uno de estos tipos de valores, ya sea estáticos o absolutos? Los estáticos pueden ser definidos, pues como su nombre lo dice, valores que simplemente no van a cambiar sin importar el tamaño o la resolución de la pantalla. ¿Sí? En este caso puede ser de 0 a n, pero no se adaptan a las resoluciones o tamaños. Y los absolutos a diferencia de ellos, a diferencia de los estáticos, sí se adaptan, sí se pueden adaptar a cualquier resolución o tamaño, pero están limitados a valores de 0 a 1. 0 a 1 se refiere a un valor, digamos, del 0 al 100%. Eso quiere decir que sí puede aceptar valores decimales. Esas son las diferencias que tenemos con esos valores, tanto estáticos como absolutos. Y esos dos valores aplican a cada uno de estos parámetros que están dentro de layout bounds. ¿Ok? ¿Hay hasta aquí alguna duda con respecto a esa sección a esa propiedad específica?
Ok. Bien. Ahora, ¿a qué me refiero cuando estamos utilizando la sección de Layout Flags? Layout Flags es el apoyo que nos brinda el Absolute Layout para establecer qué valores de los layout bounds van a ser estáticos y qué valores van a ser absolutos. Ajá. Estas banderas pueden ser las siguientes. Tenemos la bandera específica de lo que viene siendo de cada uno de estos valores. Puede ser, en este caso, si queremos en X, tenemos la bandera X proportional. Lo que va a hacer es que solamente X va a ser un valor absoluto y los demás van a ser valores estáticos. ¿Ok? De igual forma, esto aplica para su contraparte en Y. Ajá. Lo mismo que en X, pero aplica solamente a Y. La siguiente bandera que tenemos es la size proportional. Size proportional lo que hace es aplicar valores absolutos al alto y el ancho. Y X y Y van a mantener sus valores estáticos. De igual forma, existe su contraparte para posiciones. Position proportional, lo mismo que aplica, pero solamente para X y Y. Y ancho y alto mantendrán sus valores estáticos. Ajá. Y de igual forma, existen los valores individuales height proportional, que es para el alto, y width proportional, que es para el ancho. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda de qué me refiero con cada una de estas banderas que definen los layout flags? Bien. Bueno, continuando entonces con la explicación. Ya teniendo en cuenta. Bueno, olvidé una bandera extra, pero esa bandera es la general. Esa bandera aplica para todos. Cuando ponemos all, es básicamente todos los valores son absolutos. Bien. Ya teniendo en cuenta las propiedades especiales que tendrán los componentes utilizando un absolute layout, vamos a poner cada uno de ellos. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno. Vamos a agregar un pequeño label, el cual vamos a poner soy un label posicionado en el centro. Vamos a hacer que este label esté de manera centrada específicamente dentro de este layout. Recordemos que, como le expliqué, todo componente dentro de este Absolute Layout va a tener acceso a las propiedades antes mencionadas, Layout Bounds y Layout Flags. Para ello, tenemos que tener acceso a ellas por medio del nombre del padre, que es Absolute Layout, igual que lo hicimos con el grid, pero en este caso con el Absolute. Y podrán ver que en efecto nos agrega
ambas propiedades, el layout bounds y el layout flags. Vamos a iniciar primero estableciendo cuál va a ser, qué valores yo quiero que sean absolutos. En este caso, como va a ser un texto que va a estar en medio de todo, creo que con posicionarlo con todos estaría bien. Más que nada para que esté de manera proporcionalmente establecido dentro del layout. Ahora, ya que establecimos qué valores van a ser absolutos, vamos a pasarle las direcciones. Ajá. Recordemos que al ser absolutos, tenemos solamente valores de 0 a 1, representando el 0 y el 100%. Ujú. Así que estableciendo eso, podemos hacer que en X esté a la mitad, o sea, a la mitad de lo largo, en Y esté a la mitad y vamos a hacer que ocupe la mitad del ancho de la pantalla, pero que ocupe solamente, digamos, que esté del tamaño más o menos de un 20%. Vamos a ejecutar esto. Bien. Ok, podrán ver que en efecto hay un label exactamente, bueno, creo que está un poquito más arriba, tengo que ponerlo un poquito más centrado, pero está respetando los posicionamientos que le establecí a lo ancho y a lo alto. Tal vez no se note tanto, pero si le agregamos un background color, por ejemplo, aqua, podrán ver que está mejor posicionado ahora sí. Ahora sí está ocupando el espacio que le pusimos tanto al ancho como al alto. Ajá. Recordemos que en el ancho está ocupando la mitad de lo que debería ocupar la propia pantalla. No necesariamente tiene que estar en una de las partes, o sea, no necesariamente tiene que estar a de la mitad para hacia la derecha, sino que está ocupando exactamente el espacio que debería ocupar la mitad de la propia pantalla. De hecho, si moviéramos, por ejemplo, si movemos posición a 0, van a ver que cuando veamos el ancho va a tener exactamente la mitad de lo que ocupa en el ancho de la pantalla. ¿Ok? Podrán ver que ahora, en efecto, ya posicionándolo desde el inicio, podrán ver que está utilizando en su ancho la mitad de la propia pantalla. Ajá. Y de igual forma, está ocupando un 20% del alto de la propia pantalla para establecer dicho label. ¿Ok? Bien. Pasando al siguiente flag, vamos a crear, ya para hacerlo más explícito, que se vea muy bien el tamaño que está ocupando, mejor vamos a utilizar un box view, el cual vamos a pasarle un color. Vamos a hacer que sea rojo. Vamos a hacer que, vamos a establecerle flags, vamos a hacer que este sea positional, proportional, ¿sí? Que este se base, que este dé los valores absolutos solamente en la posición. Ajá. Ahora, para eso, vamos a hacer ahora que por medio del absolute layout.bounds vamos a agregarle la posición, que en este caso está en valores absolutos. Vamos a ponerlo en la parte, vamos a ponerlo en la parte inferior derecha, que en este caso estaría ocupando el 100% del eje Y, pero
también estaría ocupando la posición máxima en el eje, perdón, el eje X y en el eje Y. Pero yo no quiero que sea tan grande. Yo quiero ponerle un valor estático a ese cuadro para que no ocupe tanto porcentaje de la pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer digamos que un rectángulo para que se note la diferencia. ¿Sí? Que de ancho tenga 100 y que de altura tenga 50. Ajá. Vamos a compilar esto. Y podrán ver ahora que, dicho y hecho, el cuadro que yo creé está en la parte inferior derecha porque yo establecí que ocupe o empiece desde el 100% en X, que es hasta la derecha, y el 100% en Y, que es hasta abajo. Ajá. Sin embargo, yo no le pedí que tuviera un valor absoluto como tamaño, sino que yo le establecí como atributos estáticos dichos valores. Ajá. Por ahora, hasta ahorita, en esta sección de la posición proporcional, ¿hay alguna duda con respecto a ello? ¿Alguna duda o aclaración que necesiten? No. Bueno, ok. Bien, eso vendría siendo con la proporción de la posición. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo ya las proporciones, pero a nivel específico. Bueno, pasemos primero al del tamaño y ya después pasamos a los específicos. Vamos a hacer otra cajita. Vamos a copiar esta que tenemos aquí, pero vamos a colorearla diferente para denotarla. Sin embargo, esta caja vamos a hacerla proporcionalmente al tamaño. ¿Sí? Ahora los valores absolutos van a ser relacionados con el tamaño y no con la posición. Ajá. Digamos que, por ejemplo, ahora quiero que este cuadro ocupe, ¿qué sería bueno? El 0.7, que es el 70% del ancho, y que ocupe en alto solamente el 10%, que sea un mini rectángulo en la parte superior. Bueno, no he dicho realmente la posición, pero creo que ya se nota que voy a ponerlo en la parte de arriba. En este caso, los valores de la posición van a ser estáticos, ¿ok? Van a ser a nivel de píxeles. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo moverlo 50 píxeles de izquierda a derecha y dejarlo tal vez 10 píxeles de arriba hacia abajo. Eso sería de manera ya basándome en el tamaño. Vamos a compilar esto para mostrar cómo se vería ese cuadro verde. ¿Ok? Y podrán ver que en efecto yo creé un rectángulo que ocupa el 70% del ancho de la pantalla, pero solamente ocupa el 10% de la altura. Sin embargo, en la posición yo le pedí que se moviera 50 píxeles hacia la derecha y bajara 10 píxeles hacia abajo. Ajá. Si de igual forma, por ejemplo, queremos corroborar que tal vez está ocupando el 70% de la pantalla, en el ancho, perdón, en el ancho de la pantalla, simplemente reiniciando el posicionamiento de X a 0. ¿Ok? Podrán ver que sí está
bueno, no soy experto, pero sí se podría decir que está ocupando el 70% de la pantalla en base a la proporción que está utilizando dicho cuadro. Ajá. Y ese vendría siendo el posicionamiento en base al tamaño. ¿Ok? Ahora. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la proporción en base al tamaño? ¿El size proportional siempre va a ser en píxeles o tiene como que otras unidades de medida? Sí, van a ser siempre en píxeles. Ok. Ujú. El estático es realmente de 0 a n por la cantidad de píxeles que tenga la pantalla. Ojo, eso tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja, la ventaja es de que puedes hacer movimientos un poquito más precisos en caso de que no te guste cómo se ve de manera proporcional. Pero el problema con eso es de que si ves este mismo cuadro en una pantalla de resolución 1080, pero te pasas a una pantalla que tiene mayor resolución, al tener más píxeles, pues se va a So, notar un poquito, se va a notar la diferencia. Ajá. mm, Esa ok. vendría siendo como que la desventaja. Digo, puede haber casos, como mencioné, puede haber casos que sí se pueda utilizar, pero eso sería una de las grandes desventajas que tiene esta opción. Vale, gracias. Ok, bien. Bien, creo que de igual manera podrán saber que, en efecto, si nos pasamos a las opciones individuales, que en este caso serían las de, por ejemplo, X proportional, obviamente quiere decir que, como mencioné antes, solamente el valor X va a ser proporcional, perdón, absoluto. Y los demás valores van a ser totalmente estáticos. De igual manera, si yo creo un un rectángulo, perdón, de 50% y lo pongo hasta el 100% en la posición en X y un poquito hacia abajo en la posición en Y, lo que va a pasar es de que este mismo cuadro, vamos a cambiarle el color, va a respetar solamente, o más bien el único valor absoluto que va a tener va a ser de X. ¿Ok? Y dicho y hecho, el control, o más bien el cuadro, está posicionado hasta el final en X, pero a nivel de píxeles en Y, yo estoy pasándolo a 10, como lo fue con el cuadro verde, con el rectángulo verde, perdón. Pero en este caso yo cambié lo que viene siendo la altura y el ancho, lo que viene siendo el ancho y el alto, pero a nivel de píxeles. Ajá. Ojo, esto no limita el hecho de que tengan un solo layout y que tengan que posicionar de uno por uno. Puede darse el caso de que, por ejemplo, ustedes tengan, veas, por ejemplo, un stack layout, porque recordemos que pueden combinar layouts entre sí. No es necesario que estén No es necesario que estén ligados a un solo layout y que más a él puedan construir una sola pantalla, sino que también, por ejemplo, digamos que tengo un stack layout, el cual tiene, por ejemplo, vamos a poner igual box views para que se denoten muy bien. Vamos a poner uno de color amarillo, uno de color verde y uno de color rojo. Y cada uno de ellos va a estar proporcionalmente más bien equitativamente distribuido. Ajá. Vamos a hacer que estén así distribuidos. A ver que estén distribuidos de manera correcta. Y bueno,
Este mismo stack layout, lo que va a pasar es de que el stack que hicimos aquí va a recibir lo que vienen siendo las propiedades también del absolute layout. Eso quiere decir que yo puedo poner, en este caso, digamos, primero que nada la orientación, vamos a poner los cuadros acostados. Vamos a hacer que, vamos a llenar este cuadro. Vamos a hacer que ahora sí, en el absolute.flex, vamos a hacer que, digamos, digamos que vamos a hacerlo proporcional al tamaño. Y vamos a hacer que esté a lo mejor vamos a dar en absoluto para ponerlo bien. Vamos a hacer que esté en 0, en X. Vamos a hacer que esté hasta abajo. Y vamos a hacer que ocupe todo el apartado en ancho, pero que solo ocupe un 10% del alto. ¿Okay? Y creo que con esto será suficiente. Vamos a compilar esto. Ok. Como podrán ver, yo tengo ahora mi stack layout. Yo creé el stack layout con un cuadro amarillo, un cuadro verde y un cuadro rojo. Pero yo establecí que en base al posicionamiento absoluto, que estuviera desde el inicio en X, se extendiera hasta abajo en Y, que cubriera todo el ancho y a la vez que solamente cubriera el 10% del alto. Ajá. Pero sin afectar a los cuadros internos, que estos ya están distribuidos de manera equitativa por medio del stack layout. Que bien, es cierto, podemos modificar el ancho del propio padre. Por ejemplo, podemos hacer que solamente cubra el 40%. Pero lo que va a pasar con los cuadros internos es de que ellos se van a adaptar de manera equitativa al ancho del padre, que en este caso es el ancho del stack layout, que a su vez está basándose en el se modifique si está siendo afectado por lo que hay dentro del absolute layout. Bien. Esto vendría siendo el comportamiento esencial del absolute layout. Si bien es cierto que es un poquito tedioso a la hora de posicionarlo, realmente este layout realmente permite tener un mayor control de lo que viene siendo el posicionamiento de cada uno de los componentes que tengamos. Ajá. Sin embargo, realmente como ocupa específicamente ver tanto el posicionamiento como el ancho y el alto, sí ocupa un poquito más de procesamiento, más bien ocupa un poquito más de performance en cuestión de a la hora de compilar la propia aplicación. Realmente este layout lo recomiendo sí o sí, si solamente su interfaz es lo suficientemente compleja para que tanto el grid como el flex o como el stack no puedan ayudarlos. Bien, hasta aquí. ¿Hubo alguna duda o alguien se ha perdido en cuestión de cómo funciona el Absolute Layout o algún detalle en el que quieran que me regrese para poder explicarlo ya de mejor manera?
Bueno, bien. Entonces, con esto podemos pasar a lo que viene siendo el último, pero no menos importante, el Relative Layout. Este, al igual que el Absolute, voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, porque de igual forma es uno de los más complejos. ¿Ok? El Relative Layout lo que hace es permitirnos organizar los componentes mediante lo que se refiere a las anclas. Ajá. Las anclas, al igual que lo hacemos en el Absolute, son un conjunto de propiedades que nosotros tenemos que establecer para poder organizar dichos componentes. La diferencia que tiene es de que por medio de sus anclas, puede organizar de manera automática dichos componentes sin necesidad de poner un valor estático. Ojo, es posible agregar los valores estáticos, pero principalmente su objetivo es poder adaptar su tamaño a cualquier tipo de resolución. Ajá. Sin embargo, al ser la más compleja en cuestión de tanto uso como performance, realmente también es otro layout que sí se debería ver con un poquito más cuidado en dado caso de que su aplicación lo requiera. Ajá. Bien, vamos a ver dicho ejemplo del Absolute Layout del Relative Layout para que podamos verlo más claro. Vamos a agregar dicho layout aquí. Vamos a agregar el Relative Layout. Vamos a empezar con la explicación de sus parámetros, por así decirlo, de sus propiedades. Al igual que con lo que pasó con el Absolute Layout, tenemos acceso a las propiedades heredadas del Relative. Sin embargo, estas son un poquito más diferentes con respecto al Absolute, más que nada con respecto a qué es lo que debemos utilizar para posicionar un control. ¿Sí? Existen múltiples propiedades que podemos utilizar y cada una de ellas deriva de ya sea la posición en X y Y, al igual que en el Absolute, y el ancho y el alto, al igual que también en el Absolute. Pero a su vez, estos mismos contienen otra configuración que ahorita les voy a explicar cuáles son. Ajá. Vamos a empezar con el nombre de todas las propiedades. Bien. Primero que nada, vamos a empezar con las propiedades heredadas de posicionamiento. En este caso, vamos a utilizar una de ellas, viene siendo el XConstraint. Es la que define el posicionamiento o el ancla de posicionamiento dentro de la pantalla a partir del ángulo Y, del ángulo X. Otra que tenemos que es la otra que es básicamente la misma, pero para Y, lo mismo. Y también tenemos las de tamaño. ¿Ok? Se podrá notar que es algo parecido a lo que tenemos con el Absolute, en el cual estamos utilizando o estamos manejando las 4 opciones que nos mostraba, que es el posicionamiento y que es el ancho y el alto. ¿Ok? Sin embargo, estas mismas opciones tienen también otras propiedades internas, que son las que voy a mencionar ahorita.
Bueno, es más que nada una sintaxis, no es como que opciones, por así decirlo. O más bien creo que la definiría más como expresiones. ¿Sí? Y cada expresión denota lo siguiente. La expresión, cada una de las expresiones son las siguientes. Es el tipo, la cual define dos opciones. Relativo al padre o relativo a una vista. ¿Sí? ¿A qué se refiere con estas dos opciones? Relativo a un padre o relativo a una vista vienen siendo a qué componente yo quiero basarme para poder decirle qué tamaño o qué posición quiero que tenga este control. Ajá. Véase como ejemplo. Véase, por ejemplo, que yo tengo un botón el cual yo quiero posicionar en medio de toda la pantalla. Ajá. En este caso, como solamente es un botón, yo quiero especificar, yo en este caso quiero basarme en el padre, que en este caso el padre de este botón vendría siendo el relative porque está dentro de él, para poder posicionarlo, en este caso utilizando el X y el Y, la posición X y Y, exactamente en medio. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahorita en dónde va esa parte de relativo al padre? No, no mucho. No, igual Ok, no lo entendí. ok. Digamos que el relativo al padre refiere como si fuera una jerarquía, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que el padre de este botón vendría siendo el relative layout. Eso es debido a que este mismo botón está dentro de las etiquetas del relative layout. Si yo, por ejemplo, utilizando el X constraint, yo le pongo como en X un 0.5, ahorita digo cómo ponerles ese valor, estaría tomando el ancho del padre para poder posicionar dicho botón en medio. Ajá. En este caso en Ok, el eje X. ¿Sí? ok. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el padre tiene un ancho, digamos, véase, por ejemplo, que el ancho de la pantalla máximo son 1000 píxeles. ¿Ok? La mitad de ellos serían 500. ¿Sí? Digamos que el relative layout tiene 500 píxeles, está a la mitad. Eso quiere decir que el 50% de este botón en el posicionamiento va a tomar el ancho del padre. Ajá. O sea que en los 500 se va a posicionar en X en 250. ¿Ok? Ok. Bien. Ahora, me imagino, y pues por ende, el relativo a la vista es lo mismo que el padre, pero aquí el relativo a la vista es específicamente a cierto control. Véase, por ejemplo, el mismo botón que hicimos. Digamos que de igual forma tengo este mismo botón que está posicionado en 0.5 en X. Ajá. Yo lo que hago ahora es otro botón que quiero que esté posicionado a la mitad del botón ya existente. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es que por medio de el relative to view, el relative to view lo que va a hacer es que necesites pasarle un ID. Es más, vamos a ponerlo aquí para... Ajá. Recordemos que el ID viene siendo el nombre. En base al nombre de la vista, yo voy a manipular cualquiera de estas propiedades que tenga este botón. Si volvemos al ejemplo del posicionamiento, si este botón estaba en 250, tomando en cuenta que el relativo estaba en 500 píxeles de ancho, este mismo, si yo también lo quiero posicionar a la mitad, va a estar a la mitad de los 250 que ya tenía el botón. ¿Sí? ¿Se entiende muy bien cuál es la diferencia entre ambos?
Pues Bueno. es que Igual si quieren ahorita mostrándolo con un ejemplo para que se denote mejor ahorita, para que se entienda, ¿sí? Porque siento que con esta explicación se ve un poquito revuelto. Entonces, bueno, el relative to view es hacia cualquier componente, ¿no? No necesariamente tiene que ser el padre. Exactamente. Ok. Bien. Ahora, la siguiente propiedad de las expresiones que tenemos dentro de la expresión del constraint es lo que viene siendo la propiedad. La propiedad es básicamente, como su nombre lo dice, la propiedad del padre, ya sea del padre o de la vista, a la cual yo me voy a basar para asignarle un valor a este componente. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, yo quiero basarme en el ancho. En el caso de que, por ejemplo, yo esté utilizando el padre, yo quiero utilizar el ancho de lo que ocupa el relative layout para poder posicionar en X otro control. Ajá. Aquí, por ejemplo, yo en este caso, yo estaría utilizando el width o sea, el ancho de este relative para poder asignarle a un botón o a un componente, tal vez, por ejemplo, en X, ponerlo en X, ponerlo en Y, y en base a eso, en base a esto, poder mostrarlo, ya sea en su posicionamiento o en su propio ancho. ¿Sí? Igual, como mencioné ahorita en el ejemplo, vamos a ver cómo ya ahora sí, a la práctica, cómo se vería ya un componente heredado. Propiedad. Otra de las expresiones que tenemos dentro de las propiedades viene siendo el factor. El factor ya viene siendo el valor en absoluto. Recordemos que esto ya son valores absolutos, ya no se pueden no se pueden agregar valores estáticos, en el cual yo quiero poner dicho control. En este caso, de igual forma, solamente se puede hacer de 0 a 1, aceptando obviamente decimales. Algo parecido a como lo hicimos con el absolute, cuando teníamos todo en all, o sea, podíamos poner, por ejemplo, los valores de posicionamiento en 0 y 1 o el valor de ancho y alto en 0 y 1. Ajá, es algo parecido. Y el último, pero no menos importante, porque tiene que ver con respecto al relative to view, viene siendo el element name. Ajá. En este caso muestra lo que viene siendo que en este caso ahí establecemos lo que viene siendo el name del control que vamos a utilizar para poder poner ya sea alguna de las propiedades existentes. Ajá. Esto incluye tanto nombres de componentes del relative view o incluso si quieren, por ejemplo, puedes tener incluso varios padres en una sola pantalla. Puedes hacer que un padre tenga un ID y simplemente desde aquí puedes especificarle, digamos que ya puedes forzar de qué padre pues puedes obtener dicho valor. Ajá. Estas son las expresiones más importantes dentro de cada una de las propiedades que tenemos en el relative layout. Existe otra, si mal no recuerdo, existe una llamada value, la cual te permite agregar valores estáticos. Ojo, no significa que cuando agreguemos esto va a reemplazar el valor de factor, sino lo que va a hacer es de que al valor de factor le va a sumar el valor estático que tú quieras agregarle. Esto es más que nada por si acaso quieres ser un poco más preciso a la hora de establecer un control dentro del relative layout. Ajá. Pero digamos que es más opcional. Este es totalmente opcional. Bien. Ahora, ya que tenemos lo que viene siendo la sintaxis, por así decirlo, de cómo se muestra
o cómo debería estructurarse un control con Relative Layout, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer de igual forma una cajita. Vamos a ponerle un color rojo. Vamos a darle un nombre de una vez para que no tengamos problemas ahorita. Y este box view se va a llamar, vamos a ponerle rojo. Ahora sí. Digamos que, por ejemplo, yo quiero modificar o yo quiero establecerle un ancho a esta caja. Pueden hacerlo de manera estática, no hay problema. Pueden ponerle un valor estático. El relative no los va a penalizar por eso. Pero si quieren poner un valor basado, o sea, más bien un valor porcentual de la caja en base a ciertos parámetros, vamos a utilizar las propiedades que anteriormente mencioné. En este caso, yo quiero que el ancho del cuadro, que en este caso, mediante el uso de Relative Layout, voy a modificar, en este caso, yo quiero modificar el ancho de mi cuadro. Así que para ello, voy a necesitar del constraint, de la propiedad width constraint, que es la que me va a permitir modificar el ancho. Y dentro de ella vamos a establecer la expresión que anteriormente les mencioné. Para poder empezar una expresión es necesario utilizar la siguiente sintaxis. Para ello, vamos a cerrar esto. Vamos a utilizar la palabra reservada constraint expression. Y una vez hecho eso, vamos a tener acceso a diferentes propiedades internas dentro de lo que viene siendo la expresión. Ok. Aquí cometí un pequeño error. No es value, es constant. Constant es la parte que va a permitir agregar lo que viene siendo los valores estáticos. Pero bueno. Bien. Como lo mencioné antes, necesitamos hacer que este cuadro reciba, o más bien el ancho de este cuadro se base en, por ejemplo, el valor del padre. Ya que ahorita no tenemos ningún otro control en el cual basarnos, vamos a utilizar el valor del padre para definir su ancho. Ajá. Para ello, vamos a utilizar la propiedad type, la cual, como mencioné antes, nos revela, bueno, tres realmente. La primera viene siendo la de la constante, que es la del valor estático, pero nos da también las importantes, vienen siendo las que ya anteriormente mencioné, la de relativo al padre y la relativa a la vista. Yo le doy relativo al padre, pues esto ya va a estar seleccionado como si fuera una bandera. Luego, por medio de comas, vamos a seleccionar otra de las expresiones. En este caso vamos a utilizar la propiedad. Ajá. La propiedad, como mencioné antes, define la propiedad del padre o control del cual nos estamos basando, que en este caso es la del Relative Layout. Relative Layout tiene una propiedad llamada width, que es el ancho. Así que en base al ancho del padre, yo voy a definir el ancho de este cuadro. Ajá. Y ahora, una vez que tengo eso, voy a pasar a la expresión de factor, que es la que ya va a definir qué tanto porcentaje quiero del padre dárselo a este cuadro. Ajá. En este caso, yo, por ejemplo, quiero que ocupe el 80% del ancho del padre. ¿Ok? Quiero agarrar el 80% del ancho del padre y dárselo a este cuadro. Ahora, vamos a ver este ejemplo para que denoten. Bueno, voy a ponerle un alto porque si no se va a ver. Y vamos a pasarle a app el ejemplo de relative. Sí, vamos a compilar este ejemplo. Bien,
Como se muestra en la pantalla del teléfono, podrán ver que, en efecto, yo modifiqué bueno, ya no le digo cuadro, pero realmente es un rectángulo. Este rectángulo, que podrán ver que yo solamente le especifiqué de manera estática que tuviera una altura de 50 píxeles. Pero en el ancho podrán ver que estoy ocupando, se podría decir que el 80% de el valor que yo saqué del padre. El padre, su ancho es el 100% de esta pantalla, o sea, todo el ancho de esta pantalla pertenece al Relative Layout. Pero el ancho de este cuadro, yo le definí que en base a las propiedades que él tiene, que en este caso tomé la propiedad del ancho, yo voy a tomar el 80% y se lo voy a dar a la propiedad width de esta caja. Ajá. De igual forma, si lo queremos verificar mejor con el factor, podemos darle el 50% para que se vea ya más claro que está tomando la mitad en este caso, la mitad del tamaño. Y así es. Está tomando la mitad del ancho del padre. Ajá. Este vendría siendo el ejemplo utilizando pues la propiedad de el ancho. No olvides ¿Sí? suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.